pacientes con problemas neurológicos, ¿no? Se usan también para pacientes con problemas de alteraciones torsionales y en algunas personas que sufren alguna lesión con un impacto severo a nivel de la articulación de rodilla y haciendo actividades deportivas, ¿no? Características esenciales de la rodilla. Es un cardán emplazado entre dos brazos de palanca largo. ¿Qué quiere decir? Está formado por dos segmentos óseos que le permiten movimientos tanto en el plano sagital como en el plano transversal. No presenta congruencia ni concordancia entre superficies articulares, ¿no? Y eso lo observamos al momento de realizar la carga de peso. El genus valgo es una característica morfológica, pero también mecánica. Ustedes saben que el valgo fisiológico es muy importante. ¿Por qué? A ver, Godoy. ¿Qué planos dijo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el valgo fisiológico? A ver, Estrada. Para la rotación interna o externa, la rotación de la rodilla. Claro, la fase de apoyo tiene importancia, ¿no? Porque no se olviden que cuando nosotros iniciamos el contacto, inicia la fuerza de reacción del piso. Y generalmente la fuerza de reacción del piso regresa con mayor fuerza que la misma carga de peso. Y por lo tanto, ¿no?, las curvaturas fisiológicas que nosotros tenemos a nivel de la articulación de rodilla, el acolchamiento que tenemos a nivel del talón nos permite amortiguar ese impacto. ¿Y qué más? Nos permite economizar la energía a nivel del cuerpo, específicamente en el plano frontal. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el contacto de talón y nuestro miembro inferior fuera completamente recto? ¿No? ¿Qué pasaría? La fuerza de reacción del piso iría directamente a nivel de la cadera, rodilla y lumbar. No va a disminuir la fuerza de reacción. Por lo tanto, la probabilidad de hacer un problema a nivel de ligamentos y hacer un problema de artrosis va a ser más temprana, ¿no? Porque no vamos a poder amortiguar, ¿no? Y a la vez permite que cuando nosotros realicemos la marcha, ¿no?, se produzcan movimientos con mayor libertad, movimientos de rotación a nivel de tibia, a nivel de fémur, y esto nos permite un movimiento de rotación a nivel de tronco. Es lo que dice, ¿no? La rodilla asegura el acercamiento del centro de gravedad parcial o totalmente en el plano sagital. ¿Por qué? Porque nos permite movimientos de flexión y movimientos de extensión, ¿no? Cuando nosotros queremos acelerar el miembro inferior derecho y estamos en apoyo en el miembro inferior izquierdo, ¿qué nos permite? Activar la extensión, y al activar la extensión nos permite mantener la cadena extensora en este hemicuerpo y disminuir la cadena extensora este hemicuerpo para activar la flexión, que nos permite que el centro de gravedad suba y por momentos el centro de gravedad baje, ¿no? ¿Por qué? Porque hay movimientos de flexo-extensión. ¿Qué más? La rodilla asegura la rotación espacial del tronco, plano transversal. Yo puedo estar mirando al frente y yo puedo rotar el tronco gracias a ¿quién? A los micro movimientos de rotación a nivel de la articulación de rodilla. ¿Es un beneficio? Sí. Pero también ¿qué? Es una desventaja. Porque si nosotros, lo que hacen los deportistas, ¿no?, están corriendo, hacen el apoyo monopodal y automáticamente giran con movimientos bruscos. Y si los grupos musculares que tienen que estabilizar la articulación de rodilla no están tonificados, ¿qué va a pasar? Lesión a nivel de ligamentos y cápsula articular. ¿Qué va a pasar? Si los músculos tienen un desequilibrio,
¿no? En los diferentes planos que trabajan para estabilizar la articulación de rodilla, ¿qué va a pasar? Los movimientos, ¿no?, constantes, ¿no?, de fricción a nivel de la articulación de rodilla que van a causar cizallamiento a nivel de la cápsula articular. Y como el cizallamiento es constante porque hay un impacto demasiado fuerte, ¿qué va a pasar? La cápsula articular se va a ir desgastando. Y a larga data, ¿qué te causa? Una artrosis de rodilla. ¿Y qué pasa? Si los grupos musculares no hacen una estabilización adecuada en el plano frontal, ¿qué sucede con los ligamentos? Los ligamentos se van distendiendo. Y si el ligamento comienza a estirar, ¿tiene la capacidad de regresar a su posición inicial? Ya no. ¿Y qué pasa con la articulación? Se subluxa. Y cuando ya tiende al subluxarse, ¿qué pasa con el ligamento? El ligamento se rompe. Problemas a nivel de rodilla. Y eso que nosotros solo estamos analizando la parte mecánica. ¿Qué pasa si a eso le añadimos el sobrepeso? Un factor en contra mayor, ¿no? Si ustedes ahorita se sacan su ropa, se quedan en short, se van a dar cuenta que muchos de ustedes no tienen todas las fibras musculares desarrolladas. Algunas tienen pérdida de trofismo a nivel de vasto interno, otros a nivel de vasto externo, otro a nivel de los isquiotibiales, ¿no?, otro a nivel de los gemelos, los cuales nos va dando problemas a nivel de la estabilidad de la articulación de rodilla. Si a eso le añadimos, ¿qué cosa? Glúteos, ¿no?, también nos causa problemas de disfunciones a nivel de la articulación de rodilla, ¿no? Miren, esta actividad simple, ¿no?, esta actividad simple se traduce en esto, en todo esto. ¿Qué se produce? O sea, yo estoy aquí, ¿no? Si yo voy a coger una caja, yo no giro. ¿Qué hago? Plano sagital, flexión y extensión. Pero también, ¿qué es? Plano transversal, rotación. Y de ahí voy arriba, extensión y rotación. Y esta libertad de movimiento que tengo a nivel de la articulación de rodilla me permite también las rotaciones a nivel de tronco. Pero a eso le añadimos un peso excesivo, ¿qué va a pasar? Y no tenemos una buena estabilidad, daño a nivel de la articulación de rodilla, ¿no? Entonces, eso nosotros lo tenemos que tener claro. Si nosotros hacemos un estudio, ¿no?, si nosotros hacemos un estudio en comparación con años anteriores, ahora se van a dar cuenta que jóvenes de 20, ¿no?, 25 años ya están con ¿qué? Con condromalacia. ¿Por qué? Me dice, licenciada, yo bailo. ¿Quieres bailamos? Yo voy al gimnasio, pero tienen las condiciones como para fortalecer toda la musculatura en forma inadecuada. No. Imagínense a una persona hipotónica, hiperlaxa y bailando. ¿Qué va a pasar en la articulación de rodillas? Condromalacia, a los 23 años condromalacia. A larga data, de repente a los 35 años van a tener que sustituir la articulación de rodilla. ¿Por qué? Porque tiene 33, pero tiene la articulación de rodilla de una persona de 60 años. Ustedes dirán, no, licenciado, no se está floreando. Yo no floreo. Evidencia científica. Tenía una señorita deportista de atletismo de 35 años de edad, cuarto grado, si hablamos exageradamente. Le hicieron una ecografía, la articulación de rodillas como si fuera un montón de arena. Y cuando hace los movimientos, suena la articulación como si fuera un vacío. Tú lo evalúas unos cuádriceps como del licenciado. Una hipertrofia tremenda. Pero le pides en estático que se ponga y la articulación de rodilla a una hiperextensión severa. Deportista, ¿qué haces? Deporte, sí, pero no respeta el proceso de alineamiento. Y cuando no hay un alineamiento entre los segmentos óseos, fortaleces, pero fortaleces músculos accesorios. Y si fortaleces músculos accesorios, ¿qué pierdes? La inervación recíproca. La ley de que articulación proximal estable y músculos agonistas que estás trabajando deben estar trabajando en contracción concéntrica y los antagonistas en excéntrica.
¿no? De repente dices, no, ya, voy a trabajar glúteo medio. ¿Ya? Pero no tienes el alineamiento y en vez de trabajar el glúteo medio estás trabajando el tensor de la fascia lata. Y por fortalecer el tensor de la fascia lata, el tensor de la fascia lata se convierte en el estabilizador en el apoyo medio. Y si el tensor de la fascia lata se convierte en estabilizador en el apoyo medio, que cambia todo el patrón o el comportamiento motor. ¿A quién activa? A los rotadores internos. ¿A quién activa? A los aductores. ¿A quién activa? Al tibial posterior. ¿A quién activa? Al flexor largo del dedo gordo. Mira, el dedo gordo ya va a estar así. Ya no tiene la capacidad de hiperextensión para favorecer la propulsión. Y dentro de eso, ¿a quién se jala? A los flexores de cadera. Dentro de eso, ¿a quién se jala? Al dorsal ancho. Y el dorsal ancho, disculpándome la palabra, es maldito. ¿Por qué? Porque activa a los rotadores internos de hombro. ¿Y de ahí a quién activa? Al pectoral mayor. ¿Y de ahí a quién activa? Trapecio fibras superiores. ¿El paciente cómo camina? Paciente neurológico. Eso se hace. Entonces, si tú no analizas adecuadamente y no haces los fortalecimientos siguiendo un patrón de movimiento adecuado, puedes estar trabajando y creando mecanismos compensatorios. Y si en una articulación hay un desbalance muscular y predomina uno, esa articulación tiene un futuro incierto. Yo comparo la articulación como un matrimonio, ¿no? Si se está enamorado, ¿no? Porque un matrimonio son dos. Si en un matrimonio uno gana, la relación pierde. Y el futuro de ese matrimonio es la separación. Es igual en los grupos musculares, como el matrimonio. El matrimonio no puede ganar ninguno, porque los dos son un equipo. ¿Entienden? Y los grupos musculares en el plano sagital es igual. Si predomina la cadena anterior, terminas en flexión. Y si hay una flexión, la carilla anterior, ¿qué pasa? Se impacta. Y de esa manera causa daños a nivel articular y a nivel de ligamento. Es como si fuera esto, ¿no? ¿Qué pasa si hay una fuerza que te empuja la rodilla hacia el valgo excesivo? ¿Te está causando un daño? Sí. ¿Qué ligamento se está distendiendo? Los colaterales. ¿Colateral? ¿Interno? Externo. ¿Externo? ¿Externo se está estirando? El interno. Externo se va a estar estirando. El interno está distendiéndose. Y la carilla articular lateral se está comprimiendo y está empujando la cápsula articular hacia medial. ¿Y eso puede causar una ruptura de la cápsula? Sí. ¿Puede causar una lesión? Sí. Imagínense caminar todos los días así. ¿Ustedes creen que al terminar la noche esa persona no sufre de dolores articulares? Severo. Y se ríe. Y no solo a nivel de rodillas, sino a nivel de pie, sino también a nivel de la columna vertebral. Pero explícale a ese paciente y dile que le vas a dar un dispositivo para corregir ese patrón de marcha. ¿Te va a aceptar? Pues, ¿por qué? Porque prevalece la parte estética. Pero su tiempo de vida como caminante, ¿cuánto será? 10 años. En pacientes con alteraciones severas. Entonces nosotros tenemos que ver bien eso y explicar bien eso. Esto ya ustedes lo saben, no les voy a explicar para que no lloren. Ortesis de rodilla. La ortesis de rodilla es un dispositivo ortopédico que colocado en rodilla intenta ejercer un efecto terapéutico, como la descarga, protección y estabilización. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un valgo excesivo, que está así, y camina mi paciente así, ¿dónde se está produciendo la sobrecarga? ¿Lateral? ¿No? A nivel de superficie articular y medial
a nivel de ligamentos. Entonces, yo cuando le doy un dispositivo, ¿qué quiero? Lograr el alineamiento. Y si yo alineo y estabilizo, ¿qué pasa? Disminuyo la sobrecarga sobre esa articulación. Y si disminuyo la sobrecarga, ¿qué estoy haciendo? Estoy protegiendo esa articulación. Y con ese dispositivo estoy estabilizando. Y de esa manera puedo hacer que los grupos musculares trabajen adecuadamente y mejore el patrón de marcha. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy previniendo una lesión a futuro, ¿no? Nosotros, yo antes del examen les comentaba, ¿no?, que hay dos tipos de ortesis, de brazo de palanca corto y de brazo de palanca largo. Por ejemplo, este es una ortesis, es una menisquera de brazo de palanca corto, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer una presión, evito, ¿no?, en la parte inferior de la rótula, hacer una presión, evito ¿qué cosa? Una compresión a nivel de las carillas articulares y de esa manera un daño a nivel de los meniscos. Pero cuando el problema es leve, ¿no?, cuando el problema ya es severo, esto no me va a hacer ni cosquilla. ¿Ahí qué efecto estoy imprimiendo? Propioceptivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo a su compañera le agarro la cabecita y le presiono, ella se va a emocionar. ¿Por qué? Porque le estoy transmitiendo mis conocimientos. No mentira. ¿Qué estoy causando? Estabilidad. Y esta estabilidad, como es una información propioceptiva, ¿qué activa? A los grupos musculares a nivel de la articulación de cabeza y cuello. Porque automáticamente ella, cuando le agarro la cabeza, ¿qué hace? Activa la musculatura cervical. Información propioceptiva. Generalmente, las órtesis de brazo de palanca corto, ¿qué hacen? Actúan como estabilizadores y buscan la información propioceptiva. Según brazo de palanca, tenemos dos tipos: brazo de palanca corto, rodilleras, y brazo de palanca largo, ¿no?, bitutor largo. Esta es una ortesis de brazo de palanca largo. Esta es una ortesis de brazo de palanca corto. Como ustedes son mis alumnos recontra inteligentes, ya llegan a una conclusión, ¿no? Me dicen: licenciado, o sea, si yo abarco un brazo de palanca más largo, ¿no?, prácticamente estoy tratando de inmovilizar y hacer una estabilización mayor. ¿Por qué? Porque el daño o la alteración ya no está abarcando una sola articulación, ya abarca más articulaciones. En cambio, cuando el brazo de palanca es corto, generalmente está enfocado más a la rodilla, ¿no? Pero como ustedes son tan inteligentes y observan ahí y dicen: licenciado, implica también el material del cual se construye el prostético, ¿no? Cuando solo quiero estabilizar y no inmovilizar, significa que el material tiene que ser blando, como el neoprene, ¿no? Y cuando quiero inmovilizar y estabilizar, el material tiene que ser rígido, ¿no? ¿Se van dando cuenta? De acuerdo a su función tenemos profilácticas, rehabilitadoras, funcionales. Y de acuerdo a su número de ejes, articuladas y no articuladas. Eso lo vamos a desarrollar ahora en la práctica. Articuladas. Si nosotros hablamos de articuladas, podemos tener monoarticulares y poliarticulares. Monoarticulares y poliarticulares. Y según el número de ejes, monocéntricas y policéntricas. Ortesis de brazo de palanca. También, generalmente las ortesis de brazo de palanca son consideradas como tensoelásticas, o sea, material blando, ¿no? Se constituyen de tejido ajustable y de neoprene con nylon, ofreciendo incremento de temperatura en la zona que cubre, ¿no? Ustedes, no sé si practican deporte, ¿no? Generalmente por ahí una pequeña distensión, un pequeño dolor, y nosotros queremos seguir haciendo nuestras actividades, podemos utilizar, el problema es a nivel inferior de la rótula y hay un dolor exquisito en esa zona, podemos usar una menisquera. La menisquera
causa una presión sobre esa zona y al hacer una presión te produce una pequeña descarga y como mantiene una información propioceptiva te activa mejor a los grupos musculares y disminuye el dolor. Y al ser de neoprene, ¿no? Material elástico, ¿qué hace? Incrementa la temperatura. Al incrementar la temperatura produce vasodilatación y la vasodilatación disminuye el dolor, ¿no? Entonces esa es la característica de los materiales tensos elásticos, son rodilleras simples, ¿no? Por ejemplo, los que juegan vóley, ¿qué se ponen? Se ponen rodilleras con un acolchado anterior. El acolchado para disminuir el impacto en el piso, pero el reborde que cubre la articulación de rodilla es de material elástico. De alguna otra manera, ese material elástico te produce estabilidad, ¿no? Y previene el daño en la articulación de rodilla. Pero ojo, según investigaciones y evidencias científicas, no tienen un efecto de solucionar la alteración que tienes a nivel de rodilla. Porque no se olviden, por bases, los receptores sensoriales, ¿qué hacen? Se adaptan. Y cuando se adaptan, envían información a la corteza, y la corteza, ¿qué hace? Envía una respuesta de inhibición. ¿Y qué hace? Que estos grupos musculares que están impresos aquí dejen de trabajar. Y si ustedes lo usan a diario, ¿qué va a pasar con esos grupos musculares? Tienden a la atrofia muscular. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O sea, yo lo puedo usar para el momento de la actividad deportiva para prevenir la lesión, pero yo necesito hacer rehabilitación para mejorar el equilibrio en esos grupos musculares y de esa manera evitar la lesión. Tienen un efecto de compresión, lo que yo les mencionaba, grosor del material uniforme previniendo la aparición de distensiones, efecto de encamisado. Ya les expliqué eso. ¿Qué más? Se fundamenta en la teoría del gate control, disminución del dolor, efecto térmico. Yo lo que les mencionaba, yo hago una presión. ¿Cómo les explico para que no se vean? Cuando hablamos de parejas, ahí se desplazan todo, ¿no? A ver, pónganse ustedes, hacemos un experimento y yo compro un montón de pantalones, esos licras de negro, de cuero todavía, y les hago que se pongan todos ustedes. Los tengo 3 horas con eso. ¿Qué va a pasar? Y estamos a 40 grados. La presión y el material incrementan la temperatura. Efecto gate control. Y al incrementar la temperatura, ¿qué produce? Vasodilatación. Yo les voy a ver su rostro, van a estar chaspositos todos. ¿Por qué? Por la temperatura incrementada. Y si por ahí sentían algún dolor, el dolor va a disminuir. Pero también crecen otros microorganismos, ¿no? Los hongos, ¿no? Por la temperatura elevada. Esto en el efecto del control. Ahora, cuando yo les mencionaba ahí incremento de microorganismos, tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes con problemas de dermatitis tópica. Tú le pones esto y el paciente tiene un problema dermatológico, le van a aparecer unas ampollas en esa zona. Entonces no solo nos podemos enfocar al aspecto mecánico, sino antecedentes del paciente. Y si a eso le añadimos que de repente el paciente tiene un problema neurológico y su sensibilidad está alterada, un pequeño problema de dermatitis termina en una escala. ¿Por qué? Porque los pacientes neurológicos no tienen problemas de vasodilatación. ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, la cicatrización es mucho más compleja todavía en ello. ¿Okay? Entonces tenemos que ver eso. La diversidad de sus modelos obedecen a la búsqueda de la estabilidad y control de movimiento. Nosotros tenemos diversos tipos de aditamentos, de acuerdo a las necesidades. Si es un problema de distensión, si es un problema de una lesión moderada, pacientes posquirúrgicos, ¿no?
paciente que tiene un problema a nivel articular y a la vez tiene un daño neurológico. O sea, hay diferentes características. Esta es la rodillera profiláctica. Son diseñadas para proteger la rodilla de posibles lesiones o para disminuir los impactos. Se caracterizan por presentar elementos articulados de tipo monocéntrico o policéntrico. ¿Por qué profiláctica? ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un paciente que tiene una pequeña distensión, pero el paciente necesita seguir haciendo sus actividades de la vida diaria. Y tú sabes que el paciente sube escaleras y no hay ascensor en ese edificio, y tú sabes que subir y bajar escaleras va a causar un daño a nivel de esa articulación porque hay una inestabilidad. Entonces, ¿tú qué haces? Le das una rodillera profiláctica. En este caso es una rodillera profiláctica con una barra lateral, ¿no? Y una articulación mecánica de rodilla. ¿Qué va a pasar? Y con material de neoprene. El neoprene le da un efecto propioceptivo. La articulación, ¿por qué? Porque va a limitar los movimientos a nivel de la articulación de rodilla. Si este paciente tiene antecedentes de que cuando hace la fase de apoyo monopodal, la articulación de rodilla se va a la hiperextensión, yo con esta articulación mecánica de rodilla puedo graduar ese movimiento de hiperextensión a nivel de rodilla. Por eso es articulado. Pero lo demás es netamente neoprene. Profiláctica, preventivo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente sigue haciendo su actividad, pero a la vez también está haciendo su terapia para recuperar y evitar, ¿qué cosa? Entrar a sala de cirugía profiláctica. Ahí tenemos diferentes materiales de tipos de rodillera. Esta es una rodillera rehabilitadora. Si ven, la articulación mecánica es diferente. La libertad a nivel de articulación de rodilla también mayor. Son de dos barras, barra lateral y barra medial. Al tener la articulación de rodilla, por ejemplo, en general, los pacientes que son operados de ligamentos, ¿no? Hoy en día ya no se tienden a enyesar. Se da este tipo de articulaciones. Ustedes saben que cuando hay una operación de ligamento hay problemas en la libertad de rango de movimiento. Pues a medida que vas ganando rango, con esta articulación mecánica puedes graduar para que esa articulación no vuelva al estadio inicial, ¿no? Si logras ganar todo el rango de movimiento y llegas a la extensión, porque generalmente esos pierden rango a la extensión, terminan en flexión, llegas a la extensión, le pones un bloqueo posterior, ¿no? Y favorece la fase de apoyo monopodal y tiene un ligero movimiento de flexión y realizas la marcha alterna sin ningún problema, evitando la sobrecarga a nivel de la articulación de rodilla, pero también está en tratamiento de rehabilitación, ¿no? Este es un anti-recurvatum, ¿no? Rodilleras rehabilitadoras con brazo de palanca largo, usadas en postquirúrgico, tienen la característica de acomodarse a los cambios de volumen, ¿no? Porque al inicio salen con el miembro inferior edematizado y luego va disminuyendo y son regulables. Estos son rodilleras funcionales. ¿Qué quiere decir? El paciente salió de cirugía, está en tratamiento de rehabilitación, ¿no? Postquirúrgico, y el paciente dentro de intradomiciliario no usa ningún tipo de aditamento, pero resulta que el paciente quiere correr en la playa, saca a pasear a sus animales, ¿no? O a su perro, y puede realizar su actividad con normalidad a nivel de la articulación de rodilla, evitando daños futuros a nivel de ligamentos. Esto se puede usar durante 2 años, ¿no? Pero tiene que ir a la par con el tratamiento fisioterapéutico. ¿Por qué? Porque si solo usas esta rodillera, corres el riesgo de sufrir una atrofia muscular porque te contiene. ¿Estamos bien? ¿Cómo me ven sus sueños? Creo que está poseído. Yo lo veo que sus ojos están así. Que dijo, quiere decir que si el paciente no hace un fortalecimiento muscular y solamente se piensa que la rodillera le Claro, ayuda. o sea, la rodillera te contiene, te estabiliza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa?
los pacientes tienen la idea de que ya, yo estoy realizando la marcha, estoy haciendo las funciones, por lo tanto mis grupos musculares están trabajando. Pero no te olvides que la rodillera te está estabilizando. Y al hacer una estabilización y un contacto, ¿qué sucede con los receptores sensoriales? Se adaptan y el cuádriceps, los isquiotibiales ya no se activan y la rodillera te contiene. Es lo que se llama la plasticidad negativa, ¿no? O sea, yo bombardeo una información con una postura inadecuada, sin trabajar los grupos musculares que tengo que trabajar, el cerebro integra eso y se retroalimenta. Y cuando viene un fisioterapeuta le dice, oye, tu postura está mal, y al paciente lo acomoda, el paciente que dice, no, ahora estoy chueco, pero realmente está alineado. ¿Por qué? Porque se creó una plasticidad negativa. O sea, se crearon redes neuronales que favorecieron la sinapsis, pero de forma negativa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la manera más sencilla de explicarte, ustedes, las mujeres, ¿sí? Me voy a poner faja, porque estoy fofa. No, se ponen faja. Me dicen, la faja me va a disminuir la masa, ¿no? Y ya pues, te colocas la faja y creas una cinturita, ¿no? Y lo usas las 24 horas, supongamos. Pero, ¿te disminuye la grasa? Sí, pues. Pero el cerebro ya recibió la información de que este segmento está contenido. Y como está contenido, ya no hace su actividad de estabilizador como parte del core. Entonces, después usa los 5 días. Al 5.º día te sacas la faja y tu columna lumbar va a estar completamente inestable. ¿Por qué? Porque la faja suplió la función del grupo muscular. Y a la vez, ¿qué has hecho? Has perdido trofismo a nivel del grupo muscular. Al perder el trabajo del músculo, pierdes trofismo y pierdes tono. Y una de las grandes desventajas es que los abdominales todavía son músculos fásicos. Y al ser músculos fásicos no siempre están activos y los rematas. ¿Y qué va a pasar? Desestabilizaste la columna lumbar, ¿no? Vas a tener que volver a entrenar para lograr la estabilidad y ganar el tono muscular. Eso es lo que pasa con los pacientes que usan corsé, ¿no? Entonces este es igual, lo colocas, pero facilita el movimiento de la articulación de rodilla en los diferentes planos, pero ¿a quién le está presionando? A los grupos musculares. Y toda presión sobre un grupo muscular que causa información propioceptiva. Y esta presión llega al cerebro y si la presión se mantiene, ¿qué va a pasar? El músculo se relaja. Y eso no pasa con ustedes cuando están sentados en el asiento. Ustedes llegan, se ven lindos cuando inician la clase. 20 minutos. Su cerebro está encendido. Ven al licenciado. ¿Qué es la luz? Peor todavía. Pasan los 20 minutos. Sienten un contacto. Terminan acá. Y el cerebro ya se durmió también como su compañero. Ya no hace sinapsis. No solo a nivel propioceptivo, sino a nivel neuronal. No hay una información a nivel óptico. No activa los telereceptores. Sus ojos se están volviendo blancos. A medida que va pasando el tiempo, el compañero va terminando ahí. ¿Por qué? Porque el cerebro es así, pues. El cerebro que dice, oye, este receptor ya no se adaptó. La información es muy constante, continua. Y el contacto está ahí. ¿Qué pasó? Tronco ya no se activa, ¿no? ¿Y qué pasa? Y al final terminan sentadas en el occipital. ¿O me equivoco? Y acá no lo hacen porque estoy yo.
¿Cuánto le apuesto que ustedes me invitan a su casa a almorzar? Y yo llego justo cuando están en el sofá y su occipital en el asiento, su nalga fuera del sofá y apoyados en el pie así. ¿O no? Sí. Información propia efectiva. Comodidad. Es el bombardeo. Y eso es neuroplasticidad, pero es una neuroplasticidad negativa. ¿Nosotros tenemos la capacidad de modificar eso? Sí. Borrón y cuenta nueva. ¿Me entienden? Ahora, y ahorita ustedes acá, su cerebro ya tiene está con toxicidad, ¿no? Ya no están haciendo plasticidad, sinceramente. ¿Por qué? El ambiente es muy cerrado. No hay oxígeno. Si no hay oxígeno, su cerebro no trabaja. Se está durmiendo. Ya las neuronas están así. Y en un momento las neuronas se tocan. Duerme, licencia, que se habla. Más capacidad. Y encima, eso no es poco. Su vida es un estrés. Seguro ayer en la noche han pensado en mí, ¿no? Que y no solo en mí, en Granados más han pensado, seguro. Ay, no Yo sabía una nota ya en usted más pensaba. No se olviden que nuestro cerebro se llena de toxinas. Hay que pensar entonces. Hay que pensar. Y esas toxinas, ¿en qué momento se eliminan? En el momento del sueño. Ay, no hablemos nada. Libera, Intoxicar. eliminamos toxinas. Estoy intoxicada. Y al eliminar toxinas y dormir bien, al día siguiente hacemos una mejor neuroplasticidad. Y eso es un estudio comprobado. ¿Y con quiénes? Con los niños. Niño que no duerme bien en la noche, al día siguiente está irritado. ¿Y por qué está irritado? Porque no crean conexiones neuronales adecuadas. Todo estímulo sensorial que recibe lo irrita. ¿Por qué? Porque su cerebro está toxina, lleno de toxina. Por eso yo duermo bien. Tengo problemas en mi trabajo, me echo aceite. Yo digo, ese señor está así, pues hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque de repente tiene problemas. Y justo yo me crucé en su camino. Y chocó conmigo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensar que le vaya bien, ¿no? Si yo me pongo a pensar en la casa, él pensará en piensen. Y ustedes dirán, licenciada, relajada. Tengo problemas más grandes en mi casa, mis hijos, ¿no? Ellos sí me sacan de cara. Ya, hasta ahí están bien, están con capacidad todavía de... ¿Quieren un break? ¿Sí? Sí, pues, ¿no? Yo podría grabar una película acá.